Buenos mediodías tengan todos ustedes. Estamos iniciando una transmisión más el día de hoy con Alfonso Teja. Vamos a analizar cuestiones de comunicación a lo largo de todos los martes, pero en esta ocasión hay un motivo especial, uno que causa polémica, que genera controversia y que desde luego nosotros lo que queremos es ubicar los que son nuestros matices al respecto. Nos referimos en concreto al festejo que se llevó a cabo por el año del triunfo de López Obrador, precisamente el día de ayer. ¿Cómo viste tú, Alfonso, las respuestas, las reacciones de lo que es el festejo mismo, la manera en que se festejó y las reacciones que se llevan a cabo desde el día anterior, claro, en el caso de Monterrey y otros lugares de la República? Yo creo que es muy, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, es un placer, es un gusto estar por acá, sí, gracias, y sí creo que es muy notable el fenómeno que estamos viendo de cómo a unos cuantos, me atrevo a decir, 1 de cada 3, podríamos sin exagerar decir, que pues el encono, la rabia, el enojo, vaya usted a saber el origen de su malestar, se expresa de manera muy radical, muy violenta, muy agresiva, cosa que pues de entrada parece fuera de contexto cuando hemos visto una serie de regímenes en el gobierno que nos han traído hasta este estado de cosas. Y pues no veíamos ese tipo de manifestaciones fuera de algunas manifestaciones o marchas relacionadas con la inseguridad. Bueno, vamos a hacer, digamos, para meter en contexto o ir manejando con cierto orden el análisis. Yo creo que esto que mencionas tiene que ver, desde luego, con una cultura muy acendrada a lo largo de los últimos años. Dicho de otra manera, la gente, un sector de los que apoyan hoy a López Obrador, en su momento también se comportaron con un grado de beligerancia, con un grado de nivel de contestación contra lo que era un régimen previo. Hablas de la toma del Paseo de la Reforma y cosas por el estilo. No solo eso, digamos, en algunos casos fue muy ordenado y manifiesto. El caso del Paseo de la Reforma, pues eso fue ordenado y pacífico, porque hubo otros más, mucho más beligerantes, que se llevaron a cabo. Pero a lo que me refiero es que hay una cultura que rebasa las ideologías, que está presente aquí y en otras latitudes también, o sea, no es algo privativo solo de nuestro país, y que es como que la imposibilidad del argumento, o más bien, la imposibilidad de tener un nivel de discusión, y aquí tiene que ver con la falta de espacios para llevar a cabo esta discusión, incluir los medios de comunicación, las universidades, ya no digamos los foros públicos o los de la convivencia cotidiana, donde normalmente se hacen niveles de enfrentamiento y encono muy elevados, en la familia, en los bares, etc. O sea, estar a favor o en contra de López Obrador ha significado siempre un conflicto, por lo que ha significado también en términos de cambio y de dejar atrás muchos de los paradigmas o de los enunciados o de los criterios sobre los que se basaba el comportamiento de la vida misma de un segmento de la población. Ahora, ahorita podríamos analizar también pues hacer una pequeña intento de disección del tipo de gente que representa esta postura más enconada a la que tú te refieres. Bueno, sí, a lo mejor me remonté muy a los antecedentes y obvié de la parte más directa de lo que vimos el día de ayer o como decías, incluso antier. Yo pienso que tienes mucha razón en lo que estás reflexionando. Fíjate que casualmente coincide con el punto central de lo que yo quería comentar en torno al papel de los medios de comunicación. Porque en su rol como comunicador, Andrés Manuel tiene algunas virtudes, pero ya en su papel de ejecutivo, no son poco significativas las voces que dan alerta en el sentido de que hay ciertos focos amarillos o anaranjados
en cuanto a que nos estamos quedando cortos en el proyecto de comunicación social que correspondería a la cuarta transformación. Fíjate que voy a leer, con tu permiso, este parrafito publicado por Javier Esteinú Madrid, que dice, fíjate, en el contexto mismo de lo que acabas de decir: para alcanzar el cambio profundo en la superestructura cultural del país se cuenta con el apoyo del aparato educativo, las casas de cultura, los espacios universitarios, los órganos culturales, las discusiones públicas, etcétera. Pero en especial se cuenta con el desempeño de los medios de difusión masivos, pues estos son el sistema nervioso central del funcionamiento cotidiano de la sociedad en el siglo XXI. Por consiguiente, los canales masivos son los instrumentos más eficientes para lograr la transformación colectiva en grandes dimensiones de las percepciones, los imaginarios, los pensamientos, la conciencia y las emociones de la sociedad. Pero sí, a partir de ahí empieza un desglose en donde vemos que no hay un plan articulado en los medios públicos. Y no, la sociedad no ha podido conquistar. Y si en la Ciudad de México esto es algo muy notorio, imagínate lo que ocurre, pues en Monterrey lo vemos. Está en manos y está concentrado la televisión pública, los medios electrónicos e incluso los escritos, que digamos parecen ser los que en muchas otras latitudes tienen más libertad, o cuando menos haya por ahí algún medio de comunicación escrito que sí tiene un grado de independencia de los poderes fácticos o del poder económico, que es muy dado a utilizar como instrumento de lucro, y de lucro pues queremos decir mal habido, porque no solo el nivel de lo que nos ofrece como programación es muy pobre, sino que el segmento que tiene que ver con noticias es algo que se maneja en términos de hablo bien de ti, funcionario, gobernante, para que me pagues bien también a mí. Como esto ha trastocado, como la cuarta transformación, el gobierno de López Obrador ha establecido como línea general no pagar, al menos las cantidades escandalosas con las que se echaban a la bolsa estos medios de comunicación y lo convertían en un gran negocio, claro. Pues entonces tenemos un cuadro en el que no vamos a poder contar con estos medios de comunicación, ya no digamos para un beneficio democrático equilibrado, sino simplemente están en función del negocio. Y cuando este negocio se trastoca, pues obviamente se sienten afectados y no están de acuerdo, o les convendría más, por motivos obvios, seguirse beneficiando con un régimen. No le hace que fuera algo, un retroceso. Es que incluso en las sociedades capitalistas se ha visto que los medios comerciales, y hablemos en particular de la radio y de la televisión, no cumplen con el objetivo culturizador, y uso esta palabra con reservas, porque habría que entrar a definir realmente cuál es el impacto de una culturización, en qué contexto y en qué forma. Pero es un hecho que cuando los medios son comerciales, su finalidad primordial es tratar al público como consumidor y no se trata al público como ciudadano. Entonces no hay una iniciativa de sensibilización inteligente para aplicar una jerarquía de valores. Esto se puede hacer incluso en un nivel muy sencillo, muy elemental, pero hemos perdido la costumbre y la capacidad de transmitir ideas y valores de manera sencilla, porque eso se lo hemos dejado al arte, a las grandes plumas, a los grandes editorialistas, a las élites ilustradas, y hemos dejado de lado el divertimento popular. Eso lo hemos dejado a nivel del fútbol, a nivel del box, a nivel de simplemente, y lo voy a decir con reservas, el sangriento espectáculo de la página roja. ¿Te acuerdas el éxito de Alarma? Vendía 750,000 ejemplares por semana. O de la cantidad de noticieros que en la mañana lo primero que nos hacen es recordarnos en la noche cuánta sangre hubo. Exacto. Y se exacerba, se fortalece ese morbo, esa costumbre de disfrutar esta crueldad social en que estamos inmersos. Fíjate que aquí en nuestra ciudad hay una señal de perversión que pasa inadvertida. La mayor parte de los noticieros, no quiero decir nombres ni nada particular, pero empiezan los noticieros y te dicen: este programa es apto para todo el público.
y los expertos te dicen, un noticiero no es un programa para niños. Vamos a empezar a ver encobijados y ejecutados y sangre y violencia. Y los niños se acostumbran a que eso es normal. Sí, pues eso es ya también los contenidos de violencia y esto que en algún momento hace poquitos años aquí en Nuevo León al menos se llamó la telebasura. Pero bueno, en términos, digámoslo así, teóricos en la discusión, yo acabo de ver un comentario de Sergio Sarmiento en el sentido de que había la iniciativa privada ligada a los medios electrónicos o de comunicación, estaba en desventaja con los canales públicos porque ellos recibían el patrocinio y no tenían necesidad de estar en la competencia. Entonces parecería que era mejor o es mejor hacer descansar todos, parecería que ese es el argumento, todos los medios electrónicos en manos privadas. Pero creo que en su razonamiento no pone en la discusión el asunto de que el lucro, al menos como se ha hecho en Televisa, en Televisión Azteca, en multimedios, en imagen, los medios así que son con una tendencia muy monopólica, hasta hace muy poco lo han querido medio corregir, pues han dejado mucho que desear en cuanto a pluralismo, en cuanto a ganas de abrir una discusión que tenga un talante teórico, racional, argumentativo, con datos, con información, y que no sean estos programas tendenciosos que luego quieren ayudar sobre todo a aquel gobernante que les está pagando de más y denostar al que ese gobernante mismo le dice denosta. O sea, no hay en nuestros referentes inmediatos, o son muy pocos los canales privados que abren espacios para hacer una discusión mucho más amplia. A veces, pues sí, siempre ha habido excepciones, por ahí aparecen programas a horas altas de la noche, de la madrugada, donde se puede tener otro tipo de niveles de reflexión, pero no dejan de ser o están siempre acompañados pues de un cierto sesgo, o más bien carente de un pluralismo. Yo hablaría de un incierto sesgo. Fíjate que es tan fácil exhibir la hipocresía, la dualidad de este discurso, como el demostrar que, por ejemplo, Grupo Azteca, TV Azteca, Banco Azteca, Electra, ¿sí? Imagínate que está perfectamente documentado que sus tiendas que atienden el segmento más popular, el segmento de clase humilde, en el banco o en las tiendas de electrodomésticos de Electra, es donde le sale más cara a la gente comprar. ¿Está documentado? Pues sí. Es el negocio que tienen también. Ellos se van a ese... De alguna manera, Televisión Azteca tuvo que ver para hacer negocio con su empresa. Se van a ese segmento porque es el que saben explotar de mejor manera. Entonces, es un doble discurso el decir, no, es que allá los medios tienen el apoyo cuando nosotros tenemos que depender de la publicidad. Pero hay muchos otros recursos que ellos saben muy bien agenciarse, y por algo es uno de los comerciantes que más dinero ha hecho en los últimos años. Cuando compró TV Azteca hace 25 años, el rico era Azcárraga, ahora el rico es Salinas Pliego. Pues sí, combinaron otro tipo de negocios. Bueno, vamos a dejarla aquí, Alfonso. Nos vemos el próximo martes. Estamos haciendo ajustes. Esta es la primera transmisión por YouTube. Estamos haciendo ajustes de carácter técnico para hacer más amplio, más largo nuestra intervención. Y agradecemos a ustedes su preferencia. Nos vemos aquí el próximo martes con Alfonso Teja en Buenas o Buenos Mediodías. Buenas mediodías, ¿no? Buenas y buenos. Ándale pues. Que se vemos por aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Quién sabe de qué hablamos?